En el momento que la mujer va a tener su sangrado, en esa fase luteal tardía, que es justo antes de sangrar, va cayendo el estrógeno, también la progesterona, y ahí la paciente nota que está teniendo un ciclo de ataques de migraña asociado a su periodo menstrual. Bueno, sabemos que migraña es 3 veces más común en las mujeres que en los hombres, pero no significa que al hombre no le da, importante, pero esto tiene que ver con fluctuaciones de hormonas. El más importante es el estrógeno. Desde que la mujer tiene su primer periodo menstrual, empiezan estas fluctuaciones en el ciclo menstrual. Si la mujer te dice, mira, doctora, el resto del tiempo yo estoy bastante bien o lo manejo, pero es esa semana no la logro controlar, son los más severos, más duraderos y los que no respondo, pues esos pacientes pudiesen ser candidatos a un tratamiento dirigido a esa semana, a prevenir los ataques de migraña relacionados con el ciclo menstrual. Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Salud con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que tiene como misión el apoyar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y hoy queremos hablar de migraña y les voy a explicar por qué. Hay muchas cosas interesantes. Primero es que la migraña es algo muy común. Segundo, que muchos pacientes con enfermedades reumáticas viven con dolor crónico, eso incluyendo a veces dolores de cabeza. Y hay una conexión muy interesante que van a escuchar ya en un ratito sobre lo que es el dolor de cabeza, la inflamación y el sistema, cómo el sistema nervioso central actúa para producir este tipo de cosas, y cómo también, que es algo muy interesante que vamos a discutir hoy, cómo la perimenopausia afecta o puede causar o se manifiesta en migraña, o cómo el cambio o los cambios hormonales pueden afectar eso que llamamos migraña. Y para conocer esto bien, tenemos a una neuróloga especialista en dolor de cabeza, es la doctora Francesca Fiorito. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estar con nosotros acá. Para comenzar, la migraña yo creo que es algo que causa mucha confusión, ¿verdad? Porque la gente a veces piensa que dolor de cabeza recurrente es migraña, ¿cierto? Correcto. Vamos a definir eso para que la gente entienda bien lo que es. Sí, yo siempre comienzo diciendo dolor de cabeza es un síntoma y a uno le puede dar un dolor de cabeza por un sinnúmero de razones. Desde tener la presión descontrolada, una sinusitis, hasta si nos enfermamos, influenza, COVID, la persona puede tener dolor de cabeza. Migraña es una condición neurológica, y si uno de sus síntomas son dolores de cabeza recurrentes, pero ocurren porque la persona nace predispuesto, o sea que es parte de la condición, entre muchos otros síntomas. O sea que hay que separarlo un poquito de que dolor de cabeza es un síntoma, puede ocurrir por muchas razones, y migraña es una condición neurológica muy compleja, de hecho, que está asociado a dolores de cabeza y muchos otros síntomas que pueden ser incapacitantes. Y otros síntomas. Eso es muy interesante. ¿Qué características entonces uno ve en un paciente, en una persona que padece dolor de cabeza recurrente, que hacen que uno sospeche migraña? Bueno, fuera del dolor como tal, sensitividad a la luz, el ruido, hasta los olores. Encima de eso pueden tener náusea, en algunos casos extremos vómitos. Y algunas cosas que pasan desapercibidas es que el paciente se siente mal. Eso significa tiene menos energía, el ánimo le cambia, cognitivamente no pueden quizás pensar bien. Hay algo que se llama brain fog. O sea que hay unos cambios en generales sistémicos que el paciente siente encima de ese dolor y esa sensitividad a los estímulos externos. Y mencionaste algo interesante, es que uno nace con esa predisposición, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Qué sabemos entonces hoy en día de lo que causa ese tipo de dolor de cabeza o ese tipo de condición que incluye dolor de cabeza como síntoma, ¿verdad? Para ser más correcto. Sí, hay un componente genético grande, lo llaman una condición poligénica, que significa hay muchos genes. Hay unos genes que predominan en una familia y hay otros que realmente todavía no se ha podido identificar que si hay un gen en particular, simplemente hay muchos genes, y cuando hay un historial familiar, lo que se ha visto es que definitivamente hay una herencia de esa condición,
Y la mayoría de los pacientes, si se ponen a indagar en más detalle, sí van a encontrar eso en su familia, definitivamente. En particular, en los tiempos de antes lo llamaban jaqueca, ¿sabes? Que muchas veces no hay un diagnóstico formal en la familia, pero cuando hablamos de que hay esa genética, es que ese sistema sensorial del paciente está predispuesto a estar más sensible, a ser hiperexcitable, o sea que lo llaman una condición primaria, que es el paciente nació con esa predisposición y lo más probable hay un componente genético. Interesante porque mencionas hiperexcitabilidad, ¿verdad? Y para los que nos están oyendo, y quizás le parece una palabra que es una palabra larguísima, sí. Es ese sistema nervioso que es nuestro, ¿verdad? Nuestro circuito eléctrico, que está un poquito más sensible, que está más listo a detonar, ¿verdad? Hay unas sensaciones quizás alteradas, o porque ahí procesamos todo tipo de sensaciones, todo tipo de dolor. Así sí. que si ese sistema no está funcionando bien, pasan esas cosas. Y eso me hace pensar en nuestros pacientes con fibromialgia, por ejemplo, ¿verdad? Porque la teoría, lo que sabemos hoy en día de la patofisiología o de lo que causa fibromialgia va por esa misma línea, ¿verdad? Esos pacientes que tienen una percepción en su sistema nervioso alterada al dolor y están mucho más sensibles. Y es una de las cosas que hace que esto sea interesante en el área de reumatología, que muchos pacientes con problemas reumáticos también pueden padecer de migraña. Sí. ¿Cómo explicamos esa conexión entre inflamación? Aunque igual sabemos que en fibromialgia no es tanto inflamación, sino ese sistema sensorial más sensible, alterado y activo, por decir. Sí, y yo creo que hay diferentes razones, la realidad. Podemos empezar con eso mismo de fibromialgia, que es una de las condiciones reumáticas que existen, ¿verdad? Muy común. Y ese sistema sensorial en sí, en el cuerpo, que es tu expertise, está más sensible. Pues lo mismo pasa en la migraña, en ese mecanismo se comparte. Ese sistema lo llaman un sistema trigémino vascular, que es, pues, tenemos unos nervios externos que mandan unas señales hacia nuestro cerebro y activan unas regiones de nuestro cerebro que tienen que ver con dolor, entre otros síntomas que vemos. Está más activo de lo que debe estar. Están ocurriendo unos mecanismos que una persona que no padece migraña no están ocurriendo a ese nivel, y eso lleva a esos síntomas. Pero también otras condiciones reumáticas, en particular uno puede pensar en lupus, artritis reumatoide, espondiloartritis y artritis psoriática. Se ha encontrado una correlación significativa con migraña también, pero son condiciones inflamatorias crónicas. Entonces hay una liberación de muchos marcadores inflamatorios, de las citocinas, todo esto, y eso también va a llevar a activar este circuito de migraña. O sea que es muy común, y de hecho se encuentra que esta población de pacientes tienen 2 veces probabilidad de padecer de migraña que la población general. Leí hasta de un estudio que de como 500 pacientes que tenían estas condiciones reumáticas, el 34% padecían de migraña, y en la población general la prevalencia es alrededor del 16%. Wow. O sea que es mucho más alta. Sí. Un número importante, ciertamente, porque entonces es una tercera parte. Sí, una tercera parte de nuestros pacientes con múltiples condiciones inflamatorias, entonces pueden tener migraña. Y es interesante esa conexión, dijiste algo, trigémino vascular. Trigémino vascular. O sea que el sistema nervioso activa o cambia la vasculatura, los vasos sanguíneos, las arterias, me imagino, ¿cierto? Sí, y puedo aclarar eso porque confunde a veces. En los tiempos de antes pensábamos que la migraña es una condición vascular puramente, y se dilatan los vasos sanguíneos, y si doy un tratamiento que causa constricción, que se achiquen, hay mejoría, pero se encontró que eso es algo que sí ocurre, lo que llaman un epifenómeno, pero no es la razón de todo este mecanismo. Lo que hay que pensar es que sí hay unos cambios vasculares, pero realmente es algo más neurológico, y es los nervios periféricos, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el nervio trigémino. No es que es neuralgia el trigémino, pero no me gusta confundir, sino ese nervio trigémino tiene
muchas ramas chiquitas en toda nuestra cabeza que se van activando, van liberando estos marcadores de dolor y van activando este circuito que va internamente a nuestro tallo cerebral y a áreas más arriba en el cerebro como el hipotálamo, tálamo, corteza sensorial. O sea que es un circuito de nervios desde afuera hacia adentro y también la parte de adentro del cerebro está predispuesto a estar como más prendido y todo ese ciclo se nutre. Y no es que es peligroso porque, ¿verdad? Es simplemente el mecanismo que se ve causando estos episodios de migraña. Y como está pasando esto, sabemos que, mira, no es un dolor y ya, es una condición. Interesante porque mientras te escucho explicar eso, que me encantó esa explicación porque nos ayuda a entender, y sí, ciertamente siempre se ha hablado o se piensa en migraña como algo vascular. Sí. Y si yo controlo ese flujo de sangre, pues controlo el dolor de cabeza, pero ya entendemos que es algo mucho más complejo. Y me hace pensar en muchas de las cosas que se han encontrado en reumatología, por ejemplo, y vemos cómo estas condiciones tienen mucho más en común de lo que uno piensa. Hoy en día ya tenemos un nuevo tratamiento aprobado por el FDA para tratar artritis reumatoide, que lo que hace es estimular el nervio vago. Porque controlando o dándole estímulos al sistema nervioso todos los días se ha encontrado que se pueden cambiar ciertas citocinas en el sistema inmunológico. Así que hay mucha conexión ahí bien interesante. Y me imagino que eso ha cambiado también la forma en que se trata la migraña, ¿cierto? Correcto. Y es un mundo. Creo que hay mucho por aprender, estudiar todavía del mecanismo de acción, yo creo que de ambas condiciones, ¿verdad? La reumática y la migraña. Porque la migraña no es que ocurre por una sola cosa, son muchas cosas. Por eso los tratamientos pueden variar de paciente en paciente. Pero sí se ha encontrado que cosas inflamatorias, hasta cómo nos alimentamos, encima de condiciones reumáticas, pueden activar todo esto. Y la realidad es que también cosas que causan que ese sistema sensorial esté más activo también van a ser factores de riesgo, ¿verdad? A caer en un estado de migraña crónica que se descontrola. O sea que sí, yo veo que ambas cosas están correlacionadas y uno está mirando cómo se trata, ¿verdad? Si tratar una condición reumática ayuda en la migraña, ¿verdad? Y eso es algo que todavía no han llegado a una conclusión formal, pero yo creo que en el camino a través de los años sí se va a ver más información. Más información. Y mencionaste algo que a la gente le interesa mucho, quería detenerme ahí un momentito nada más, y es los alimentos. ¿Qué alimentos pueden quizás ser buenos o malos para la migraña? Hay una lista de alimentos que por diferentes componentes que tienen pueden ser factores desencadenantes. Siempre aclaro que es una lista y que cada paciente debe ver qué a ellos le puede causar ese ataque, porque no es que pasa con todo el mundo, pero definitivamente el alcohol puede ser un detonante, en particular el vino tinto, queso añejado, que verdad, los aged cheeses, comidas cítricas, a veces hasta el tomate, he tenido pacientes, chocolate, comida embutida, ¿verdad? Esas cositas sí es una lista bastante común que uno siempre está pendiente si hay un patrón. Que cada vez que el paciente se expone, exacerba. Y si cabe mencionar, la persona tiene que padecer de la condición para que esto lo detone. No es como que le va a pasar a todo el mundo. Si tomo mucho vino me va a dar migraña. El que no padece de migraña, si toma mucho vino le podrá dar sus efectos secundarios, sus síntomas, pero no le va a dolor de cabeza, pero no un dolor de cabeza, pero no necesariamente un ataque de migraña. Muy bien, es interesante porque a la gente le gusta mucho saber, aparte que es bueno que la gente entienda que pueden hacer cosas para controlarlo, ¿verdad? Que también está en su control, pero igual tiene que ser individualizado y hacer quizás una listita, un diario de qué es cómo me siento después que hago como mucho queso, o como embutidos, o me tomo una copita de vino. Sí, eso igual cosas procesadas, ¿sabes? Hoy día hemos visto que tanta comida que tenemos acceso es procesado. Y eso va a causar algo proinflamatorio en nuestro cuerpo. Y hoy día estamos hablando tanto de temas de obesidad también como una condición. Todo esto va a la par. Hay estudios que demuestran que al bajar de peso mejora la migraña. O sea, que vemos unas correlaciones entre eso también. Y yo creo que no hay un solo programa donde hablemos de salud que no terminemos hablando de un buen estilo de vida. Exactamente. Como algo importante, ¿verdad? El alimentarse bien, el hacer ejercicios, el mantener un buen peso. Eso es importante, el descansar. La higiene de sueño, todo esto es sumamente importante. Y de hecho,
Si el paciente puede trabajar en todo esto y sentir que están controlados, eso sería lo ideal. Ahora, siempre hay pacientes que a pesar de todo esto no están controlados y esos son los que requieren tratamiento adicional, que hoy día, hablando de eso que lo mencionaste antes, hay tratamientos especializados dirigidos a la migraña. No es un analgésico para tratar el dolor que puede ser famoso ibuprofen, Advil, que sí hay personas que le ayuda, ¿verdad? Pero eso debe ser usado con cautela y no en exceso. Pero hay tratamientos que bloquean la actividad de estos neuropéptidos, de estos procesos proinflamatorios que están ocurriendo y que hemos estado hablando, que ayudan a controlar la migraña. Eso es muy interesante y es bueno saber que hay muchos tratamientos disponibles. Me gustaría cambiar un poquito ahora a otra cosa, y es cómo lo metabólico, ¿verdad?, afecta, cómo las hormonas, los cambios en las hormonas, especialmente en la mujer, en la menopausia, en la perimenopausia, pueden afectar la migraña. Bueno, sabemos que migraña es 3 veces más común en las mujeres que en los hombres, pero no significa que al hombre no le da, importante. Pero esto tiene que ver con fluctuaciones de hormonas. El más importante es el estrógeno. Desde que la mujer tiene su primer periodo menstrual, empiezan estas fluctuaciones en el ciclo menstrual y uno va viendo un aumento, porque de niños se ve que es más o menos igual entre varones y niñas o hasta un poquito más común en varones. Empieza lo que es la menarquía y empieza a aumentar esa prevalencia hasta que es 3 veces más común en las féminas que en los varones. Entonces, lo que ocurre con el periodo menstrual, y ahí llego a lo que es la perimenopausia, es que en el momento que la mujer va a tener su sangrado, en esa fase luteal tardía, que es justo antes de sangrar, va cayendo el estrógeno, también la progesterona, y esa caída de estrógeno está causando, nuevamente volviendo a todo esto de procesos proinflamatorios, un aumento de marcadores proinflamatorios, un aumento de liberación de neuropéptidos que están relacionados a estos circuitos activándose, y ahí la paciente nota que está teniendo un ciclo de ataques de migraña asociado a su periodo menstrual. Cuando llegamos a la perimenopausia, esto se pone un poco más errático, sube y baja, es más impredecible, y podemos ver que hay un descontrol mayor en muchas mujeres porque están ocurriendo estas fluctuaciones y esta caída de estrógeno de una forma quizás más frecuente, más errática, y eso lleva a un descontrol. Y en un grupo de mujeres, una vez ocurre esta menopausia, que se estabiliza el estrógeno, podemos ver que hasta mejoran. No ocurre en todo el mundo, o sea que nunca le digo a un paciente 100% con tu menopausia se te va a ir, pero existe una posibilidad. Si notas que tus ataques son con tu ciclo menstrual, que cuando ya formalmente eso se estabilice, usted mejore. Sí. Y eso también es importante, porque sí, uno oye mucha gente que dice, sí, a mí me dan dolor de migraña alrededor de mi periodo menstrual. Pero en la perimenopausia las cosas cambian. Quizás debemos definir eso un poquito para que la gente entienda bien cuál es esa etapa que le llamamos perimenopausia. Perimenopausia, bueno, uno por laboratorio sé que uno va viendo que van cayendo las hormonas, ¿verdad? En particular el estrógeno, pero también que ahí empieza una irregularidad en el periodo menstrual, que ya hay unos 3 meses en adelante que el paciente va notando, oye, pasé 3 meses sin tener esa menstruación, y es ese tiempo de vida que puede durar años, hasta una década. Se ha encontrado que las mujeres están en perimenopausia fácil desde los 30, ¿verdad? Definitivamente en los 40 y ya en los 50, típicamente en la edad más promedio que ocurre formalmente esa etapa de menopausia, que menopausia es formalmente que no hay un sangrado menstrual por 1 año o más. Y eso es, ¿verdad?, la menopausia natural. Quirúrgica es que ya remueven ovario, ¿verdad?, con el útero, y ya eso es una cosa aparte. Y para estar claros, porque igual siempre pensamos en que estas cosas pueden causar migraña, esos cambios hormonales antes de que ocurra la menopausia no están causando migraña, ¿cierto? Lo que están es exacerbándolo. Y eso siempre va a uno de los puntos principales, que es la migraña. Esa persona nace predispuesta, está en su genética, y hay cosas internas y externas en su vida que pueden exacerbarlo. Y una de ellas son cambios hormonales, desde los naturales del cuerpo, del periodo menstrual a esa fluctuación en la perimenopausia.
A veces hasta si le dan hormonas, pastilla anticonceptiva, el paciente, dependiendo de migraña, puede ver una fluctuación en su patrón. O sea que tan susceptible internamente y externamente a estas fluctuaciones de hormonas. Interesante. Y entonces, cuando pensamos en tratamiento, me imagino que en esa etapa donde estamos quizás ya identificando que esos cambios hormonales son el trigger, el detonante para estos dolores de cabeza de migraña, el tratamiento cambia, ¿cierto? Sí, siempre, y claro, yo como neuróloga me voy a enfocar definitivamente en el tratamiento de la migraña como tal. Uh-huh. Y me encanta tener un ginecólogo a la par si ese componente hormonal necesita ayuda también. Pero si yo veo que mi paciente en esa etapa de la perimenopausia está exacerbado, yo voy a ser más proactiva en sus tratamientos. En particular, si en las guías de nosotros, si ya un paciente nota que tiene 4 ataques o más al mes, o 5 o 6 días de dolor de cabeza, aunque sea leve, pero parte de su condición de migraña mensual, se recomienda prevención, que es un tratamiento de mantenimiento para prevenir a largo plazo la ocurrencia de estos ataques, y si ocurren, que sean menos fuertes y más fáciles de manejar. Agudo es que tomo al momento del ataque, y eso está muy bien y a todos le hacen falta. Pero si no estamos respondiendo bien, o si estamos usando demasiado de agudos, que es el momento que tengo el ataque, debo considerar dar un preventivo. Y en estas etapas de la perimenopausia, a veces necesitan más ayuda que en otras etapas muchos pacientes. Que ese es el otro concepto interesante, ¿verdad? Que es que hoy en día hay, para los que no lo sepan, medicamentos para prevenir. Correcto. No es solamente tratar el dolor de cabeza cuando ocurre, sino cuando son muy frecuentes, como dices, prevenir esto, ¿cierto? Sí, y de hecho eso lleva a algo bien importante que ha cambiado mucho en nuestra rama. Es una enfermedad neurológica, tal como en condiciones reumáticas queremos prevenir, damos tratamiento de mantenimiento para poder modificar cómo esa condición progrese. No queremos progresión de nuestra condición y que vengan otras complicaciones. Lo mismo se está haciendo con la migraña. Si yo tengo un paciente que ya a nivel semanal está teniendo ataques, yo sí ya tengo un umbral de pensar en comenzarlo en prevención, porque si no lo manejo bien, hay una posibilidad de que cronifiquen, que va aumentando, ese circuito se sigue prendiendo y prendiendo y prendiendo, y podemos llegar a un estado crónico. Crónico es más de la mitad del tiempo mi cabeza no está tranquila, está prendida. O sea que eso es progresión de la enfermedad. Y no queremos llegar a eso. O sea que hoy día se está tratando de tratar esto desde bien temprano en la vida, hasta en la población pediátrica, para que no lleguen donde el médico: doctora, yo vivo con dolor todos los días, o yo vivo con dolor de cabeza la mitad del tiempo, obviamente cumpliendo criterios de migraña con esa evaluación apropiada. O sea que sí, el tratamiento preventivo se ha convertido en un enfoque principal, hasta un poco más que el agudo, en estos pacientes que tienen estos ataques tan frecuentes. Eso es interesante. Y lo otro importante cuando hablamos de tratamiento es que se siguen desarrollando tratamientos nuevos, ¿cierto? Correcto. Y lo otro que no les he mencionado es que la doctora Fiorito es investigadora también y hace investigación clínica, y están haciendo estudios con migraña, tratamiento de migraña, especialmente en el área, en la etapa de periodo de perimenopausia, ¿cierto? Háblanos un poquito de eso. En el periodo menstrual como tal. El periodo menstrual, ok. Sí. Sí, desde el 2018 han salido muchos tratamientos nuevos que están enfocados tanto en tratamiento agudo, que es un tratamiento al momento de mi ataque, para acortarlo y yo poder seguir con mis actividades del día sin interrupción. Yo no quiero que ese ataque interrumpa mi día de trabajo, de familia, actividades, etcétera, y que yo tenga que estar o fuera o menos productiva. También preventivos, como hablábamos, se desarrollaron desde ahí, pero sigue habiendo un problema de mujeres que notan que en su ciclo menstrual, en la mayoría de las veces que tienen su ciclo menstrual, tienen estos ataques de migraña. Entonces, esto aplica a cualquier mujer que nota un patrón que con su ciclo menstrual, en particular, lo que se llama migraña relacionado con el ciclo menstrual, ocurre cuando yo tengo síntomas de la migraña, que puede ser el dolor, entre otros síntomas, 2 días antes a los primeros 3 días de mi sangrado. O sea que a nivel mensual
en un gran por ciento del tiempo, lo que llaman 2 de 3 ciclos, van notando un patrón de que estoy teniendo ataques de migraña en esos días y yo quiero darle al paciente un tratamiento que prevenga esos ataques relacionados con el ciclo menstrual, porque en particular si la mujer te dice, mira doctora, el resto del tiempo yo estoy bastante bien o lo manejo, pero es esa semana no la logro controlar, son los más severos, más duraderos y los que no respondo, pues esos pacientes pudiesen ser candidatos a un tratamiento dirigido a esa semana, a prevenir los ataques de migraña relacionados con el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esos ataques también son más fuertes. Por esa caída de estrógeno, pues lo vemos. Y claro, se ve en la perimenopausia, pero cuando una mujer está regular, esto es un problema casi todos los meses. Eso es interesante. Sí. Y yo creo que entonces quizás para la gente que padece de migraña y que tienen esos dolores mucho más fuertes antes del periodo menstrual, lo ideal sería que lleven quizás como un diario, o que estén muy conscientes de cuándo le está ocurriendo, y cuán frecuente. El diario es lo más importante, definitivamente. Un diario de su ciclo menstrual y un diario de sus dolores de cabeza. Todo cuenta, los chiquitos, los grandes, todo nos da información, porque uno piensa también que migraña tiene que ser dolor 10 de 10, cuarto oscuro, vomitando, y no, migraña es la condición. Yo puedo tener un ataque clásico de migraña, que es lo que uno asocia con cuarto oscuro, acostado, pero realmente actividad excesiva en ese cerebro que me lleva a algún síntoma, hasta dolor de cabeza en general, pero padezco de migraña, es parte de la condición. O sea que yo le digo al paciente, apúntenlo todo, desde lo leve hasta lo fuerte, porque nos da información a ver si tú estás en un estado episódico que, ¿verdad?, de menos frecuencia, o un estado ya crónico que requiere quizás unos tratamientos más especializados, más allá. Pero como mencioné, tratamiento importante en ambos grupos. Sí. Y entonces en este estudio en particular están ahora mismo reclutando pacientes. Sí, estamos reclutando pacientes. Se extendió el periodo de reclutamiento y es pacientes que noten que con su ciclo menstrual, en particular, como hablamos, esos 2 días a primeros 3 días de sangrado, por lo menos 2 de sus 3 ciclos están notando un patrón de ataques de migraña, y que realmente ese puede ser su problema principal. El estudio mira ver si hay un tratamiento para prevenir o reducir esos ataques. Que es interesante, así que todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes, si tienen este tipo de migraña que se afecta a todas estas mujeres, que se les afecta la migraña o que se les empeora justo antes del periodo menstrual, saben que hay cosas nuevas que se están estudiando, y la doctora Fiorito en su centro está reclutando para un estudio. Así que los que les interese quizás participar, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, tengo el correo electrónico del estudio de investigación, pero también está en mi página de Instagram, que es doctora Francesca Fiorito. El correo electrónico es research@headachecenterofpr.com. Pero cualquier cosa también, si quieren enviar, porque no encuentran el correo electrónico en mi página, un inbox y se le envía el correo electrónico, de ahí se le da un cuestionario a ver si cualifican, y se llama orientarlos sobre el estudio para que puedan decidir si quieren participar. Entonces pueden buscarte en las redes sociales. En las redes sociales, como doctora Francesca Fiorito. Francesca con SH. C-H-E-S-C-A. F-R-A-N-C-H-E-S-C-A. Busquen Fiorito, que no es común. F-I-O-R-I-T-O, Fiorito. Busquen Fiorito. Ese es un poco más Fiorito, fácil. Aquí no hay mucho Fiorito en Puerto Rico. Y quizás muchos de ustedes ya la siguen, pero ella es muy activa en las redes sociales, así que van a ver toda la información allí. Sí, y ahí se pueden comunicar con ella. Y he estado posteando cosas educativas, ¿verdad? Como estoy en este tema, de hecho voy a estar posteando en estos días un video hablando un poquito más a fondo de migraña relacionada con el ciclo menstrual, que si la mujer lo asocia, puede mandarme un mensaje a mí. ¿Y qué cosas serían que son importantes para las personas que quieran información tener a la mano cuando vayan a llenar el cuestionario, cuando llamen? Quizás ese diario. El diario es sumamente importante, claro, los medicamentos que está utilizando y conocer sus condiciones médicas. Yo creo que eso es lo que uno va viendo, a ver si el paciente es candidato.
ver sus condiciones médicas, que no haya una contraindicación en particular, que tenga interés en estar en un estudio, y conocer su ciclo menstrual, que sean regulares, que puedan ver que le está ocurriendo estos ataques asociados a su ciclo menstrual y qué medicamentos están utilizando, desde los que compran over the counter en la farmacia a los recetados y naturales. Muy importante. Gracias por toda esta información tan interesante, porque es un problema que es mucho más común de lo que pensamos, que mucha gente lo padece y a veces no lo sabe. Sí. Igual, si quieren más información sobre este interesante e importante estudio para mujeres que tienen migraña que se les exacerba durante el periodo menstrual, recuerden buscar a la doctora Fiorito en las redes sociales, Francesca Fiorito, para que tengan mucho más información. Gracias una vez más. Gracias a ti, gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros un sábado más. Los vemos el próximo sábado en otro programa más de Hablemos de Salud con la Fundación FER. Lindo día.